a aprovecharlo. Y lo voy a invitar a que vayamos a Mateo 20:28. Es hermoso cuando de repente Dios te da algunas palabras, las tomas como tuyas y vas a otros congresos y Dios te las confirma, hermano. Y yo quiero compartir algo que Dios me dio hace tiempo, que lo había tomado para mí, pero ahora lo quiero compartir con todos nosotros, hermano, todos ustedes. Está en Mateo 20:28 el versículo que quiero tomar como introducción para lo que vamos a ver esta tarde. ¿Cuántos glorifican a Dios? Muy bien, vamos a leer este versículo. Si lo tiene, excelente, si no, ya está en la pantalla. La palabra de Dios dice así esta tarde: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Otra vez? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tome su lugar. Yo también voy a tomar mi lugar. Qué bueno que dijo amén. Y no me hizo estar ahí sentado, parado. Yo vengo cansadito. Pero hermano, hoy quiero compartir contigo algo importante. Algo que Dios me daba, hermano. Este versículo dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para... ¿Vino para qué? Porque déjame decirte algo, hermano. A veces cuando tú y yo compartimos de Dios, a veces la gente no sabe para qué sirve Dios. Y entonces a veces no le ven una utilidad y dicen, pues yo para qué quiero eso. Si nos vamos a un ámbito natural en la parte, digámoslo así, como humanos, ¿tú contratarías un servicio que no te sirve? Si yo te dijera y te vengo, mira, te vendo este internet, cuesta 100 pesos, es más barato que cualquiera que puedas encontrar en el mercado, solamente tiene un defecto, no sirve. ¿Me lo contratarías por muy barato que sea? No, hermano, claro que no. Y todas las empresas y toda la gente que allá afuera tiene un negocio o hace algo para servir a alguien más a cambio de una retribución monetaria. Si alguien tiene hambre y va a los tacos, tiene una necesidad de entrarle. No digo que de hambre, porque a veces usted no va por hambre, va por antojo. Y cuando son tacos, sobre todo, es más antojo. Pero alguien te vende algo para servir a tu necesidad y entonces tú pagas por ese servicio. O tú te irías a un lugar que ya no tiene comida y pagarías por algo que ya no hay. Entonces, hermano, bueno, algunos creo que sí iban a ir porque nomás contestaron poquitos. Pero la realidad es que no tiene sentido que algo en este mundo no sirva para algo. Lo que no sirve, pues no sirve. ¿Quién le va a hacer caso a algo que no sirve? ¿Tú te compras una tele descompuesta porque es más barata? ¿Por qué? Y cuando la palabra de Dios dice que Jesús vino a esta tierra para servir, es porque Él tenía un propósito y unas necesidades que Él iba a cubrir, ¿sí o no? A veces los cristianos fallamos en el hecho de que no sabemos mostrar al mundo que Jesús sirve. La definición de servir, hermano, que por cierto me encontré cuando quise ser un poco más profundo, tiene como 21 definiciones servir, hermano. En el español la palabra servir es muy amplia. Y algunas de las cosas que quiero solamente destacar de las 21 que están ahí, es que es ser apto o útil para un fin dado. Jesús traía un propósito, ¿sí o no? Y lo tenía que cumplir. Dice, ser útil al propósito para el fin que se expresa. Trabajar para alguien más. ¿Jesús trabajaría para alguien más? Trabajar para una persona, una institución, en un determinado cargo, en calidad de subordinado, bajo las órdenes de alguien. ¿Jesús vino bajo las órdenes de alguien? A ver, otra vez, ¿vino bajo las órdenes de alguien? Claro que sí. Él siempre dijo, yo no hago de lo que a mí se me ocurre, dice, sino que lo que escucho decir a mi Padre es lo que hago, sí o no. Cumplir un propósito específico. Si la tele, su propósito es mostrar una imagen y no la muestra, está sirviendo. Jesús vino a servir. Y la iglesia tiene que aprender, incluso los hijos de Dios, que Jesús no vino nomás porque de vacaciones. Porque, bueno, ya vamos a dónde, pues vamos a Israel a conocer el Jordán. No vino nomás por eso, traía un propósito y vino a servir. Y todo lo que Jesús hizo en la tierra, nadie más lo puede hacer. Y las necesidades que Jesús cubrió, nadie más las puede satisfacer en esta tierra, ¿sí o no? Pero a veces el mundo llega y dice, y bueno, ¿yo para qué quiero a tu Jesús?
¿Yo para qué quiero? Y a veces nos tachan de religión. ¿Para qué tu religión? ¿Como para qué sirve? ¿Sí o no? No hay un entendimiento de aquella necesidad que tenemos a veces los humanos, que son satisfechas por Jesús. Y entonces, hermano, a veces por eso la gente no se acerca a la iglesia. Pero a veces también como cristianos no entendemos que Jesús también sirve. Y vino a servirnos. Y lo que Él hizo, es por algo, hermano. Tiene un propósito. Nosotros tenemos puesta la fe en aquel que vino a servir. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Cuántos aquí tienen puesta su fe en Jesús? Entonces todos nosotros tenemos nuestra fe puesta en alguien que sirve, en algo que funciona, en algo que resulta. Que sería otra de las definiciones de servir. Y escúchame bien en esto, hermano. Nuestra fe entonces en aquel que sirve debe servir para algo. No basta solo con creer. La fe, la Biblia dice que sin obras es muerta. Tu fe tiene que funcionar y tiene que servir a alguien más o tiene que servir para algo. La fe sola, sin obras, dice la Biblia que es muerta. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque si tú tienes fe, para decir que tienes fe, tu fe tiene que servir. Porque Jesús sirve, Jesús funciona, Jesús resulta, si me permites usar otras palabras. Y entonces cuando tú dices tener fe, hemos estado hablando de fe estos días. Fuimos a un congreso donde vimos la fe funcionar. ¿Cuántos estuvieron allá en los congresos? La fe funciona. Claro que funciona, tiene que funcionar y servir para algo. Pero no basta, hermano, con que creamos. Es necesario que eso que creemos sirva para algo. Qué diferente es ir a compartirle a alguien y decirle, oye, mira, es que en mi iglesia, es que así allá. ¿Y como para qué sirve? Y luego los cristianos quedan. A mí me ha tocado ver, y siéndote franco, en algún tiempo me tocó ser de esos cristianos que de repente no sabíamos explicar como para qué venía a la iglesia. Pero qué diferente es cuando de repente ves una necesidad y vas y oras y Dios responde. Y entonces tú no tienes que decirles nada. Ellos se acercan y dicen, oye Iván, wow, ¿qué es eso que traes? O sea, platícame. ¿Usted qué cree que vivió, para los que no pudieron ir el viernes y el sábado, un congreso allá en la Arena Ciudad de México? Y hubo bastantes milagros, hermano. Me gusta decir que algunos son espectaculares. La realidad es que todos los milagros lo son, hermano. Todos lo son. O dígame cuál no es espectacular. Saber la mano de Dios obrar. Humanamente a veces a nosotros nos resulta más impresionante ver de repente algo tan espectacular como que el que estaba sin piernas que se levante y camine, ¿no? Pero también el que trae otra necesidad interna y es sanado, también es espectacular, hermano. Y entonces, ¿tú cómo crees? Si que una gente que no conoce a Jesús se acerca, ve todo lo que ocurre, ¿cómo crees que salga? ¿Tú crees que él diga, wow, creo yo que allá sí está Dios? ¿Tú crees que a lo mejor en ese lugar diga, no hombre, es que jamás había visto eso? ¿Qué tienen ustedes? Y entonces tú puedes decir, es que es Jesús. Aquel que vino a servir sigue vivo, y sigue vivo en nosotros, y sigue sirviendo, y sigue atendiendo necesidades, y sigue sanando al enfermo, y devolviendo la vista al ciego, y levantando al cojo, y sigue sanando al enfermo, y sigue liberando al cautivo, porque el Espíritu de Dios que estaba sobre él, está sobre nosotros. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Jesús servía, hermano. Jesús sirve. Jesús es útil. Jesús suple necesidades. Jesús sacia aquella sed que tú tienes. Y nosotros tenemos que entender que nuestra fe sin obras es muerta. Y yo quiero que tú me acompañes a Santiago 2:26. Vamos a verlo en la Biblia. No quiero que tú me lo creas, quiero que lo creas de la palabra. Santiago 2:26. Vamos a leer primero el 18, el 2:18. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. Es decir, si tienes fe, se te nota.
Así. Porque ahí dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo la vas a mostrar? ¿Me la vas a contar? ¿Me la vas a platicar? ¿Me la vas a dibujar? ¿O cómo me vas a mostrar tu fe? En cambio, veamos a lo mejor el Congreso y veamos las obras que se hacen por fe. ¿Es necesario preguntarles que tienen fe? ¿O tú crees que esos sí sean hombres de fe? Porque hombres de fe hay en este lugar, hermano. Hombres de fe y mujeres de fe hay aquí. Pero tenemos como iglesia aprender a mostrarlo como se debe. La fe debe servir para algo. La fe debe mostrar para algo. Y hemos estado hablando de fe, hermano, estos días. Y yo creo que lo hemos enfocado mucho a, tú tienes un problema, tú tienes una necesidad, tú traes una carga. ¿Por qué no le creemos a Cristo? ¿Sí o no? Y yo sé que todos aquí, nuestra hermana hablaba de sueños. Y Dios nos ha dado sueños y se van a cumplir porque Dios no se va a arrepentir de la promesa que te hizo. Se va a cumplir. Pero la iglesia tiene que ir más allá. Cuando alguien se acerca a Cristo y empieza a crecer su fe empieza a crecer sobre sus propias necesidades. Como todos nosotros estamos o hemos pasado, la fe va creciendo, hermano. Y en algún momento es, híjole, pues voy a creerle a Dios por una situación económica que estoy pasando. Voy a creerle a Dios por una enfermedad que estoy pasando. Voy a creerle a Dios por un mejor trabajo. Voy a creerle a Dios por algo que me está pasando a mí. Pero la fe de la iglesia tiene que servir para algo más que tu propia vida. Tiene que impactar a los que te rodean. Y yo le puse a este mensaje fe que sirve a más que a mí mismo. Está medio complejo, pero a alguien más que yo mismo tiene que servir mi fe. No solamente es para mí. La fe de Jesús no fue solamente para él, para sí mismo. La fe de Jesús alimentaba multitudes. La fe de Jesús sanaba enfermos. La fe de Jesús resucitaba muertos, liberaba cautivos. La fe de Jesús servía, porque él vino a servir. ¿Sí o no? La fe de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, tiene que servir a alguien más. Y el nivel de fe que quiere Dios que alcancemos no es aquel que solamente a veces nos quedamos, en el de que tú recibes tu milagro y ya. Tenemos que impactar a alguien más. Tenemos que mostrar que es real a través de las obras de fe que la iglesia está llamada a hacer. Tú y yo estamos llamados a ser hombres de fe, pero una fe que vaya más allá de solamente obtener cosas para ti mismo. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que hay que crecer más. O cuando tu hijo aprende a caminar, ya lo dejaste ahí. O él aprendió después a correr, y después aprendió a andar en bici, y algunos aprenden a andar en patines. Y a otros les no. Y a otros aprenden a manejar el carro, y tú le dices, no, eso no, es que ya aprendiste a caminar, ahí te me quedas. Eso es correcto. Y si uno quiere aprender a volar aviones, que aprenda. Si tiene la oportunidad, pues que aprenda. ¿Es malo? ¿O será crecer más que los demás? Porque está bien de repente cuando tú buscas un trabajo y el trabajo requiere manejar, se acerca gente y dice, oye, ¿sabes manejar? No, pues que sí, pero en automático. Ok, está bien, pero los camiones normalmente son estándar. Necesito a alguien que sepa manejar estándar. Y entonces buscan otro candidato que sepa manejar. Y luego, yo sí sé manejar estándar. ¿Qué tipo de licencia traes? Híjole, es que no traigo ni licencia. No, perdón, necesito a alguien con permiso para manejar camiones. Porque si tú y yo estamos llamados a hacer obras grandes, necesitamos una fe más grande. Y la forma de mostrarle a Dios, a ti mismo y al mundo, que estamos ejerciendo la fe que Dios nos dio, o que la fe está creciendo en nosotros, es haciendo obras de fe. Es haciendo obras de fe. Ahora, no te me sientas regañado. Esto es una exhortación para ir a más. Si tú todavía estás en tu promesa tuya de ti, todavía estás en lo tuyo, échale ganas, hermano. La fe tiene que crecer. Lo vas a recibir. Y cuando lo reciba, vamos a más. Porque la iglesia tiene que servir. Ahora vamos a leer el versículo 26. ¿Juntos? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, repite conmigo, la fe sin obras está muerta. Muy bien. Entonces, ¿cómo vas a mostrar tu fe viva? ¿Cómo? Con obras, hermano. No somos salvos por obra. Conste. Nadie se salva por obras. Eso se llama gracia. Di conmigo, gracia.
Pero la fe se muestra con las obras, hermano. ¿Somos salvos por obras o por fe? Por fe. Pero tu fe en Jesús te mueve a hacer cosas. ¿Sí o no? Ah, bueno, pues tu fe en Jesús tiene que crecer a más. Y ayer nos relataban, hermano, una historia. Bueno, ayer no, yo estuve el día de antier en la arena. Y el hermano que predicaba hablaba de los 4 jóvenes que llevaron a un paralítico en una cama. ¿Conoces la historia? Y realmente el hermano tiene una gracia tremenda para contar la historia. Pero él hablaba del paralítico. ¿Usted qué cree que podía hacer el paralítico? Nada. La fe de esos 4 hombres fue lo que los llevó ante Jesús. Y lo llevaban en camilla, hermano. Y no podían pasar. Pero los que se esforzaron por llevarlo, no fue el paralítico. Él no podía hacer nada. Él ni siquiera se podía regresar. ¿Sí o no? Porque pues estaba paralítico, hermano. ¿Cómo le iba a hacer el paralítico? Decir, no, ya no se puede, ya me voy a mi casa. Y el hermano hablaba de la fe de esos 4 hombres, porque realmente ese joven fue sano por la fe de esos 4 hombres que no se detuvieron ante el problema. ¿Eso era fe? ¿Estos fueron obras? ¿Hubo milagro? La gente esos 4 muchachos que cargaron al enfermo, lo llevaron y encontraron el camino por la azotea y hicieron un hoyo en la azotea. Imagínense que hoy estamos predicando y por ahí baja un enfermo. Es la escena que vivió Jesús. Porque el lugar estaba atascado de gente. No aquí, hasta por allá. De gente que se acercaba a escuchar a Jesús y que no permitía el paso de él porque venían en camilla. Ellos se las ingeniaron para llegar a la azotea, quitar el tragaluz y aquí abajo el enfermo. Entonces no se les cayó. Lo bueno es que si se les caía, pues ahí estaba Jesús. O sea, también resucitaba muertos. Pero fue la fe de ellos quien impactó la vida de un paralítico. Tu fe tiene que impactar a alguien más. Porque la fe de esos 4 hombres llevó a la sanidad de ese enfermo, que él por sí mismo no podía llegar a los pies de Jesús para ser sano. Entonces no creas que cuando hablamos de obras de fe, estoy hablándote de mover montes y aventarlos al mar. Te estoy hablando de que vayas allá afuera y compartas de Cristo. Y aquellos que no pueden venir por sus propios medios, los traigas. Que tu fe sirva para que ellos conozcan de Cristo. La Biblia dice que tú y yo, cuando viniera el Espíritu Santo, le seríamos testigos. Di conmigo, testigos. ¿Qué hace un testigo, hermano? ¿Qué es un testigo? ¿Mande? Alguien que presenció algo, voluntaria o involuntariamente. Hay 2 tipos de testigos: el que vio algo y no hizo nada, y el testigo que vio algo y entonces comparece como un testigo ante un proceso judicial. ¿Lo dije bien, hermano? ¿Sí? Ah, bueno. Es que no soy abogado. Tú y yo atestiguamos cosas de Dios. ¿Y qué esperamos para compartirlas? Porque realmente nuestro trabajo, hermano, es que la fe que hemos recibido aquí impacte a alguien más. Compartamos lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Tú no sabes si tu testimonio va a servir para alcanzar a más gente. O corrijo, tu testimonio va a impactar a más gente. Lo que no sabes es a cuánta. Pero definitivamente lo que Dios hace en tu vida tiene que impactar a alguien más. Y va a impactar a alguien más. Pero tu fe es necesario que alcance a más. La fe de otros 4 hombres llevaron a la sanidad y a la salvación y al perdón de pecados a este paralítico, ¿sí o no? Y el hermano testificaba algo que a mí me gustó mucho. Y tomaba una historia de la Biblia donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Pero para alimentar a esas 5,000 personas hubo un niño de fe. ¿Qué fe tendría el niño para decir: aquí está mi comida, mis 5 panes y mis 2 peces, para que coman todos? Yo te pregunto, vamos a usar la imaginación. ¿Qué pensaba el niño para entregar su comida a Jesús? ¿Qué habrá escuchado el niño a platicar a los discípulos y a Jesús para decir: aquí está lo mío? ¿Tendría fe? ¿O simplemente dijo: es que mi mamá cocina re feo,
Honestamente, pues como que, pues así que digas tan buenos, pues no, pero pues si quieren se los convido. ¿Traería más? ¿O no traería más? ¿O dio todo lo que tenía? ¿Cuál sería el corazón del niño cuando fue a los discípulos y dijo, yo doy todo lo que tengo? La Biblia no lo describe, hermano, pero se encargó el Espíritu Santo de que quedara registrado que hubo un muchacho que fue y les dijo, aquí está mi comida. Me gusta mucho esta historia y la recuerdo con mucho cariño, porque déjame platicarte que fue la primera historia que yo escuché en esta iglesia. Cuando mi papá me trajo de niño, la primera clase que estuve estaba dando la hermana Belén y contó esta historia. Y jamás se me va a olvidar. Porque a mí me impactaba que yo siendo niño, escuchara una historia de un niño que Dios usó para alimentar a muchos. Y eso es lo que hoy te vengo a compartir. ¿Cuál sería la fe del niño al decir, aquí está mi comida? Porque el hermano testificaba que Dios le mandaba a un profeta y le decía, Dios dice que tú eres un niño de los 5 panes y los 2 peces, porque siempre ha contado con lo tuyo. Y si Dios tiene en su corazón mucho a ese niño, ¿cuál sería la fe de ese niño cuando dio su comida? ¿Su fe sirvió a alguien más? ¿Fuerte? ¿Como a cuántos? Wow. ¿Cuántos comerían por la fe de un niño? Porque fueron más de 5,000. Fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿La fe sirvió? ¿Funcionó? ¿Trabajó para alguien más? ¿Impactó a alguien más? Además del niño, ¿comió a alguien más? Entonces, puede haber a lo mejor escalas, hermano. A lo mejor alguien puede llevar su fe a llenar un estadio como un auditorio e impactar a mucha gente. Pero tu fe puede hacer eso, o tu fe puede impactar a tu colonia, a tu vecino, a tus hijos. Salud. De todas maneras, es Dios trabajando a través de ti. Ese mismo Jesús que alimentó a 5,000 a veces fue apartado para ministrar, por ejemplo, a una sola mujer. Y le dijo, dame de beber. No fue a las multitudes esa vez. Esa vez fue a una persona. Jesús mismo también una vez fue a un pozo donde había bastantes enfermos, muchísimos. Porque se agitaba el agua de vez en vez y el que bajaba primero era sano. En el estanque de Siloé. Pero él solamente fue a uno. Y solamente esa vez sanó a uno, hermano. Así que no te tienes que sentir mal porque Dios te llame solamente por uno. Sé fiel con uno. Que tu fe impacte a uno más, a 2, a 3, a los que sean. Y ten por seguro que vamos a ir a más. Hasta que podamos impactar esta nación completa. La fe en aquel que vino a servir debe servir a alguien más. Nuestra fe por obras se debe mostrar en obras que sirvan y funcionen para los demás. Que la gente vea de verdad que la fe funciona. Yo tengo una amiga en Facebook que es altamente atea. Fuimos a la escuela juntos. Y cuando íbamos a la escuela yo le compartía de Jesús. Pero pues me la ganaron, yo creo ya cuando nos separamos en la escuela. Porque ahora es altamente atea, altamente atea. Y definitivamente nadie habla más de Jesús que los ateos. Y nadie, bueno, si fueran evangelistas serían tremendos. Porque ellos evangelizan con su creencia de que Dios no existe. Y vaya que le echan ganas, hermano, vaya que le echan ganas. Yo recuerdo mucho con ella, cuando Marcos Witt, ¿alguien conoce a Marcos Witt? ¿Alguien supo del accidente que tuvo cuando dejó la iglesia de Leywood? Se destrozó las 2 piernas de la rodilla hacia abajo. Bueno, no sé cómo se llama esta parte. Se las deshizo. Y entonces la noticia salió. Usted sabe que cuando el cristiano falla, pues el diablo se encarga de embarrárselo a todo el mundo. Salió en las noticias, en la prensa. Pastor cristiano se lastima y en lugar de ir a la iglesia fue a la ciencia que lo sanaran. Esa era la nota, ¿eh? Y yo me acuerdo que mi hermana, mi amiga estuvo compartiendo la nota de ahí está. No, que muy... ¿Y dónde está su Dios de los milagros? ¿Y dónde está su...? Y luego, pues usted sabe que Marcos Witt canta. En el tratamiento para tratarle las piernas, le lastimaron las cuerdas vocales. De tal forma que Marcos Witt, en estricta teoría, ya no volvería a cantar. Y mi amiga, híjole, su timeline de Facebook estaba pero embarrada de cosas así.
Y normalmente ahí me tiraba la indirecta porque bien sabe que yo soy cristiano. Y entonces, hermano, en algún momento, yo recuerdo cuando Marcos V regresó a cantar y hubo un concierto por aquí en Texcoco y yo fui, hermano, tenía poco, me había lastimado mi brazo. Para los que no saben, yo me lastimé un brazo también. Y duele mucho. Yo recuerdo haber ido a ese concierto y Marcos V hubo un momento en el que sale a cantar, pone música y solamente se puso a brincar como loco. Y entonces, pues en algún momento, pues todos dicen, ¿y eso qué? Y el Espíritu Santo me habló, hermano. Y me dijo, míralo brincar. Y míralo bien. Y entonces, yo entendí que algo iba a aprender ahí. Y entonces Marcos terminó de brincar y dijo, hermano, usted dirá, hermano, Marcos está loco, dice, porque no está brinque como chapulín, dice. Si usted supiera que hace un año tenía mis piernas deshechas, dice. Y me dijeron que no iba a volver a caminar. Y me dijeron que no iba a volver a cantar. Dice, y me daban pruebas y me enseñaban así sus cosas. Me dijeron, usted, lo sentimos mucho, pero no va a volver a caminar. Cambie de profesión porque no va a volver a cantar. Y todo, su carrera de todo usted, dice, se ha terminado. Dice, tiene un año de eso, dice. Y ahora yo le pedí a la producción que me grabe brincando. Porque quiero mostrarle a todos este video de cómo mi Dios sigue sanando. Mi Dios sigue restaurando y lo que para la ciencia le es imposible, para mi Dios no tiene imposibles. Dice, y si para mostrarle a todos y si para mostrarle a todos que Dios sigue haciendo obras tenía que pasar esto, con gusto lo vuelvo a pasar, dijo. Y yo empecé a llorar, porque yo traía mi brazo lastimado también. Y mi mayor temor era no volver a tocar, hermano. Pero ahí estamos tocando para la gloria y la honra de Dios. Y yo, ¿sabes? Compartí el video de Marcos V nomás por compartirlo. Y adivina quién fue la primera que me empezó ahí a debatir. ¡Claro! Y me puso hasta muchas cosas. Pero le digo, bueno, yo nomás te enseño el testimonio de que Dios sigue haciendo obras. Y ya, desde ese momento nunca más me ha vuelto a atacar, mi amiga. Porque los testimonios de Dios tienen poder, hermano. La Biblia lo dice. Y cuando tú sales y testificas y muestras con fe, con obras de fe, que Dios es real, ¿quién te puede debatir? Si Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cantamos hace rato. Pero es necesario que la iglesia aprenda a hacer obras de fe. Ponte de pie. La fe funciona, hermano. Porque Jesús funciona, porque Jesús sirve. Y no importa el tamaño de lo que tú estás viviendo o que has vivido por fe. Lo que importa es que aprendamos a compartirlo y que aprendamos que las obras de fe sirven. No importa que ante nuestros ojos sean pequeñas. A veces nosotros como humanos catalogamos los milagros, que te lo dije hace rato, todos son espectaculares. Y el milagro más grande que podemos vivir es que cuando muramos nos vamos a ir al cielo, hermano. ¿Eso cómo lo podemos cambiar? Nuestra eternidad ha sido cambiada, ha sido afectada, nuestra vida ha sido afectada. Eso es lo que tienes que compartir. Esa es la obra mínima que por fe tenemos que hacer, testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Testificar de que creemos en un Dios que funciona. Compartir y empezar a atraer gente y decirle, acompáñame. Mira, yo estaba así. Y mira cómo Dios me ha transformado. Oye, yo conozco de un Dios que hace milagros. Hay tantos paralíticos allá afuera, espirituales o muertos, que no pueden venir aquí porque están muertos. Necesitan de 4 gentes que vayan, nos cargan y nos traigan, con la fe de que aquí Dios los va a levantar. Me compartían hace rato el testimonio de unos amigos que invitaron al congreso que te platiqué, y su hija fue sana. Y esa era la confirmación a mi corazón del mensaje de hoy, porque necesitamos más gente así. Dios está dispuesto a sanarlos, pero ellos no pueden venir por sus propios medios. O los traes o llevas el poder de Dios allá, porque va contigo. Tú tienes la facultad en fe de alimentar multitudes, de sanar enfermos.
de resucitar muertos, de liberar gente cautiva. Y si aún no estás a ese nivel, tú tienes el poder de invitarlos. Y la fe funciona de una o de otra forma, porque el que va contigo es el mismo que sana multitudes en estadios. Es el mismo que estuvo con la samaritana. Fíjate, la samaritana, cuando Dios le habla, Jesús la confronta, le habla, lo único que hizo fue correr a su ciudad y decirles: miren lo que me ha hecho este hombre. Me dijo todo lo que yo había hecho. Lo único que hizo fue compartir. Y la Biblia dice que toda la ciudad se volcó a buscar a Jesús. Eso es lo menos que podemos hacer. Y ya sea que como el niño alimentemos multitudes, o como la samaritana solamente compartamos, la fe funciona. Y la fe impacta a los demás.